Muchas gracias, Zuli. Qué gusto saludarte. Agradecer la mención de la currícula de parte de mi amigo Pedro Arzate. Siempre es un placer coincidir contigo, amigo. Qué gusto saludarte. ¿Qué decir de mi amiga, la licenciada Mariana Contreras, comisionada presidente del órgano garante de Guerrero? De verdad, siempre encontramos en este estado tan bello la oportunidad y el recibimiento, y para nosotros es un placer poder estar con ustedes. También saludo y con gran aprecio a mi compañero y amigo, el comisionado Francisco Gonzalo Tapia Gutiérrez. Muchas gracias, comisionado, también por el espacio. Felicito a la maestra Brenda Itzel Romero Méndez, la actual comisionada presidenta del Comité de Participación Ciudadana. Sin duda, los temas que vamos a tratar aquí y los retos que vamos a empezar en el proceso electoral le van a dar elementos para que pueda hacer valer acciones concretas contra actos de corrupción por no atender esta violencia contra las mujeres. Saludo también con gran respeto al doctor René Román Salazar. Muchas gracias, doctor, por la oportunidad de estar aquí. Bueno, a sus alumnos, sin duda, de verdad, aprecio mucho que nos acompañen. Ustedes van a ser ese ejército y esos guerreros que puedan hacer valer el respeto a los derechos político-electorales de las mujeres y claro que por el ámbito donde se desenvuelven tendrán todas las condiciones a partir de lo que vamos a tratar ahorita para poder hacer valer esos derechos y combatir la violencia contra la mujer. Celebro también que haya varias personas de sujetos obligados, porque es un tema que nos involucra a todos. Y bien comentaban hace rato lo que exponía la comisionada Reina. Miren, México nunca ha enfrentado un proceso electoral tan grande y complejo como el que va a tener el próximo año. Estamos hablando de que se van a elegir más de 21,000 cargos de elección popular. Si ustedes le suman que vamos a tener diferentes candidatos y modalidades de candidatos por diferentes partidos y en la modalidad de candidaturas independientes, pueden ustedes multiplicar eso por entre 8 y 9, y entonces estamos hablando que, por lo que ya se mencionó, la obligación de paridad de género, van a tener que poner la mitad que tendrían que ser mujeres. Entonces vamos a tener el reto de estar defendiendo y cuidando que sus derechos se protejan para casi, ¿sí? Estamos hablando de casi 60,000 mujeres. Eso es un reto que no lo puede atender ni todas las instituciones electorales, ni las jurisdiccionales sancionadoras, sino que los órganos garantes, sobre todo para atacar la etapa preventiva, lo tendremos que hacer de esa manera. Por eso celebro, bien lo comentaba la comisionada Reina, Guerrero está marcando un parteaguas, porque a diferencia de lo que hicimos en el proceso electoral 2018, que como órganos garantes firmamos convenios de colaboración, acuerdos de respeto a la protección de los datos personales con partidos políticos, hoy no podemos solamente quedarnos en ese ámbito de garantizar la protección de los datos personales. Hoy tenemos una normatividad que nos obliga a garantizar la no violencia contra las mujeres, sobre todo en el ámbito digital, que a partir de lo que ahorita voy a exponerles, vean ustedes el reto y la lucha que va a tener que tener las mujeres en el nuevo contexto normativo y digital a partir del próximo año, en 2020. Si me van apoyando, la siguiente, por favor. Miren, esta frase, y muchos de los alumnos que están aquí presentes, el doctor, dentro del Centro de Estudios Legislativos, creo que es una referencia, Rudolf von Hering, en su obra, fue la primera obra con la cual me acerqué al derecho. La verdad, adoro y creo que fue un parteaguas para mí leer esta obra, donde lo que concluye diciendo él es: solamente luchando alcanzarás el derecho. Las mujeres, ¿sí? Y todos los hombres nos tenemos que sumar, porque aquí no ha acabado la batalla, y ese derecho que tiene todas las mujeres apenas empieza, y estamos consiguiendo, pero tenemos que dar más y tenemos que seguir dando esta lucha para garantizar la plena vigencia de los derechos de las mujeres. La siguiente, por favor. ¿Y por qué lo digo? Porque miren, de verdad, es una pena que como sociedades o democracias modernas, el reconocimiento al voto de las mujeres, ¿sí?, se diera en contextos, en el caso de México, vergonzoso, a mediados del siglo XX,
comparado con otros países. La siguiente, por favor. Si uno hace un recuento, países como Nueva Zelanda, y creo que aquí está la razón por qué cuando un país entiende que las mujeres tienen el mayor potencial y que son necesarias para alcanzar un desarrollo, vean ustedes los países que fueron los primeros en reconocer este voto. Hoy son potencias, son países desarrollados y la razón creo que está en entender que la mujer, ¿sí?, es fundamental para cualquier desarrollo. La siguiente, por favor, ¿sí? Ni siquiera aparecemos en esta segunda tabla. México aparece, y fíjense qué países reconocieron antes, de verdad, muchos países que nos jactamos como de América Latina o de Centroamérica, que nos jactamos de decir que somos más avanzados que ellos. Qué pena que estos países de Centroamérica, de Sudamérica, hayan logrado, ¿sí?, el reconocimiento del voto mucho antes que nosotros. La siguiente, por favor. Nosotros, ¿sí?, la siguiente, por favor, pues lo reconocimos hasta 1953, ¿sí? Si uno revisa la Constitución de 1917, fíjense nada más qué decía el artículo 34. Son ciudadanos de la República todos, teniendo la calidad de mexicanos, que reúnen además los siguientes requisitos: haber cumplido 18 años, siendo casados o 21 si no lo son, para tener un modo, o sea, la única prerrogativa para votar en las elecciones es que fuera hombre, ¿sí?, que tuviera 18 años, ¿sí?, o 21, 18 años y que ya fueran casados, o bien 21, como si el derecho tuviera que ver con la edad. La siguiente, por favor. Tuvimos esta reforma en el 53, donde se dijo, son ciudadanos de la República los varones y las mujeres, pero todavía teníamos limitaciones. Dice, para poder votar además, deben tener 18 años siendo casados o 21 si no lo son, y tener un modo honesto de vivir. Recordemos las condiciones de mediados del siglo XX, ¿sí? Muchos de estos hombres, pues sí, se casaban muy jóvenes, pero las mujeres tenían todavía, fíjense, estar bajo la tutela de que fueran casados para poder votar. O bien, hasta que cumplieran 21, que sería el caso, limitábamos derechos. La siguiente, por favor. Esto se quita con la reforma en 1969, se reconocen los derechos a plenitud a partir de los 18 años, y es lo que está vigente. Después, la siguiente, por favor. Después tuvimos una reforma que hizo mención la comisionada Reina, esta reforma político-electoral, donde pensamos que modificando normatividad en materia de Ley General de Acceso a una Vida Libre de Violencia, Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, hacer una Ley General de Partidos Políticos, una Ley General en materia de delitos electorales, la siguiente, por favor, donde, como ya también lo resaltó la comisionada Reina, el punto central era precisamente la paridad entre los géneros. Con ello dijimos que íbamos a dar, y por primera vez íbamos a reconocer los derechos de las mujeres a partir de esta reforma. Creímos que estábamos logrando esa gran reforma y que con esto íbamos a lograr verdaderamente que las mujeres ocuparan puestos de elección popular. La siguiente, por favor. Tuvimos una ley general en materia de delitos electorales para decir que no acate esto, pues serán, digamos, sancionados, y para ello estableceremos en materia de delitos electorales la nueva categoría. La siguiente, por favor. Siempre hemos querido con esa parte, la única manera de amenaza para hacer cumplir lo que dice la ley es pongamos una sanción. ¿Dónde está la etapa preventiva? ¿Dónde está la etapa disuasiva? Siempre nos vamos a que haya una sanción para amenazar y aplicar el látigo, y con ello pensamos que vamos a lograr lo que nos estamos proponiendo en la reforma. La siguiente, por favor. Pero bueno, veamos cómo está, después de 6 años de esa reforma, cómo está la representación en los congresos. La siguiente, por favor. ¿Sí? Cámara de Diputados. La siguiente. Vamos a ver cómo evolucionaron precisamente a partir de esa legislatura de 2012 a 2015. ¿Cuál era el comportamiento y cuáles eran las cifras? Pues vemos la presencia de los hombres y las mujeres. Ese fue el contexto donde se empezó a aplicar la reforma. La siguiente, por favor. Pero uno ve mucha diferencia, o al menos hasta ahorita, ¿sí? Siguen siendo mayoría los hombres. La siguiente, por favor. No hemos logrado,
¿sí? Esa famosa paridad, o al menos, si ya están las condiciones, o al menos a mí las matemáticas no me dan, porque creo que a partir de esa reforma, hoy deberíamos de tener, al menos en ciertas legislaturas, una mayoría, ¿sí? No con una brecha tan grande de mujeres con respecto a los hombres, pero no ha pasado en la Cámara de Diputados. La siguiente. No ha pasado, la siguiente, por favor, en la Cámara de Senadores. La siguiente, por favor. Lo que hemos logrado es que sí se ha reducido esa brecha. La siguiente. Pero siguen siendo más los hombres que las mujeres. El Estado de México, que es el que yo conozco, ojalá el Estado de Guerrero pudiese ser diferente, pero lo dudo. Y lo digo por una sencilla razón. No hicimos, ¿sí?, las reformas con el impacto necesario para garantizar una mayoría de los hombres, y no creo que lo logremos. Y más aún, creo que hoy la oportunidad tenemos en materia de violencia política de la mujer. ¿Qué pasó en la Cámara del Estado de México? Rápido, nos vamos rápido con esta parte. También analizando cada una de las legislaturas. La siguiente, por favor. No hubo cambio, seguimos, es cierto, la actual legislatura está muy cercana el número de mujeres con respecto a los hombres, somos 75 diputados, pero no es todavía una mayoría, en este caso las mujeres. La siguiente, por favor. Entonces, en ese contexto, llegamos a una reforma que nos jactamos de decir que ahora sí vamos a atacar de fondo para poder garantizar que las mujeres llegaran con mayor condición para respetar sus derechos. Y esta reforma de reforma contra la violencia política de las mujeres derivó en la modificación de 9 leyes generales, la siguiente, donde el tema central, que es el que hoy nos convoca, nos hablaba de violencia contra las mujeres. Y entendimos y tuvimos que tipificar que había violencia política, violencia psicológica, económica, física, sexual, patrimonial, que a la postre eso limitaba los derechos políticos de la mujer. La siguiente, por favor. Creamos un capítulo 4 bis. A mí por técnica legislativa me cuesta mucho, de verdad, estar de acuerdo cuando manejo bis, ter o quater o quinter. De verdad, no podemos hacer una reingeniería de redacción y crear no forzado y meter un capítulo de esa manera, pero bueno, ahí tenemos tres artículos. El artículo 20 bis, que habla de violencia política. La siguiente, por favor. El artículo 20 ter, que nos dice que tenemos que garantizar, y además, ojo, cumpliendo normatividades y marcos jurídicos no solamente nacionales e internacionales, y esto vamos a ver más adelante que es importante, donde lo que se debe de buscar es que en cualquier contexto, en el mundo físico, en el mundo virtual, la mujer se le respeten sus derechos y no se le vulneren estos derechos. La siguiente. Tuvimos que plantear, ¿sí?, que el tema y el objetivo era esta paridad real, donde precisamente instancias como el INE, instituciones electorales, la siguiente, por favor, ¿sí?, pudieran garantizar estos derechos. Los establecimos en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, donde el tema fundamental era protegemos los datos. ¿Por qué? Porque con ello estoy mermando y estoy haciendo una discriminación hacia ciertos grupos vulnerables, en este caso, porque vulneramos los derechos de las mujeres. La siguiente, por favor. Nos mandaban obligaciones a los partidos políticos. Ya mencionó la comisionada Reina la obligación que hoy tienen los partidos políticos y que será un reto. Por eso también les decía a ustedes van a ser muchos de los que van a ser asesores a estos partidos políticos. Los van a convocar. ¿Por qué? Porque ellos no saben y nunca han enfrentado esta situación tan compleja. Necesitan gente que les diga cómo se tiene que atender esta nueva normatividad. La siguiente, por favor. Nos lleva, ¿sí? Y ojo, aquí hay otro tema, Recordemos, ahorita empezamos a decir que Ley Olimpia, 25 congresos que ya tipifican como delito en el Código Penal el estar haciendo violencia digital contra las mujeres, poniendo, volvemos a lo mismo, años de cárcel, el máximo de 8 años. En la semana igual lo mismo, resaltamos la aprobación al Código Penal, donde se establece ya a nivel de todo el país este tema de la Ley Olimpia. Pero no modificamos
el tipo de violencia digital. Y ese es un pendiente, porque está detenido ese dictamen y no podemos hacer la política pública preventiva y disuasiva. Eso es un reto que vamos a tener. La siguiente, por favor. ¿Qué nos viene como reto? ¿Sí? Primero, entender que ya está tipificado y está claramente establecido en el artículo 5, fracción cuarto, las modalidades de violencia. La siguiente, por favor. ¿Qué nos representa en este contexto? Que para poder atender violencia política, este es el ciclo que vamos a tener que atender. Por un lado, violencia digital. Por otro lado, violencia diaria en lo social. Y en esto, ese es el reto. Fíjense nada más cómo nos lleva a un círculo donde tendremos que poner en el centro, proteger a esta mujer que se atreve a levantar y a querer hoy ocupar un cargo que por derecho le corresponde. ¿Por qué? Porque forma parte y es importante de esta sociedad mexicana. La siguiente. Tenemos, no me voy a detener mucho en esto, ya lo mencionaba hace rato la comisionada Reina, violencia mediática. La siguiente, por favor. Tenemos esta violencia o ciberviolencia que desafortunadamente es práctica común y diariamente escuchamos que esto se reproduce. Y mucho de esto es el origen a lo que vuelve a terminar o termina desafortunadamente con los casos tan penosos que hemos tenido de feminicidios, donde si pusiéramos atención a que esto nace precisamente de este tema de violencia dentro del ámbito digital, que desde ahí ya nos van dando indicios y que tenemos que atenderlos para que no terminen en estas víctimas o casos tan vergonzosos como el caso de Ingrid. De verdad no preveímos que esto podría pasar y día con día nos levantamos con estas notas que como sociedad de verdad da pena, ¿sí? Que se cometan estas atrocidades. La siguiente, por favor. Y miren, de verdad, estamos envueltos en el ámbito de las redes sociales, en las plataformas. Es aparentemente muy complicado. Las tecnologías de la información nos llevan a retos fundamentales. La siguiente. Sin embargo, si uno pone atención a lo que puede ser, rápidamente esta gráfica nos puede decir todo lo que ha pasado en México. No es gratuito lo que hoy tenemos en marco normativo. Empezamos en 1977, hoy 2020 nos falta la Carta de los Derechos Digitales. Lo venimos diciendo desde 2018, 19. Nos hizo caso España, y España hace 15 días puso su Carta de Derechos Digitales donde habla de 25 derechos digitales. Y México, ni siquiera nos hemos atrevido todavía a hablar de derechos digitales como derecho al olvido, derecho a la protección de las mujeres, no a la violencia, no al acoso contra los menores, los adultos mayores, educación a distancia, temas de herencia digital que tampoco hemos abordado. Ese es el pendiente que tenemos. La siguiente. ¿Y por qué resulta grave esto? Porque miren, esta obra que publicó en 2016 el creador del Foro de Davos nos hablaba de 4 revoluciones industriales. Y decía él que cada 100 años se dan este fenómeno. En la escuela nos enseñaron que solamente conocimos una revolución industrial a mediados del siglo XX y que a mediados del siglo XVIII, y cada 100 años se dieron estas 3 revoluciones y que deberíamos vivir la 4ª revolución en el 2060. La 4ª revolución industrial se adelantó. Hoy lo que mueve a la sociedad, lo que mueve a la economía son los datos. El motor son los datos personales. Y si no entendemos que si aparentemente algo es gratuito, no es porque en este mundo no hay nada gratuito. Y si es gratuito, es porque el producto somos nosotros. Y ni siquiera nos damos cuenta que nos están utilizando. La siguiente, por favor. Por eso, lo que plantea este filósofo subcoreano, que nos habla de el panóptico digital en una sociedad de la transparencia, donde en el mundo digital pareciese que se da una sociedad de pornografía, donde somos vigilantes, pero a la vez somos vigilados. Nos exponemos con tal de poder monitorear y parece que podemos hacer lo que quiera. No es cierto. En 2012 la ONU estableció la Carta de los Derechos Humanos y Principios del Internet diciendo que los derechos humanos se respetan en el mundo digital como en el mundo físico.
y que para eso hay países y autoridades para hacer valer estos derechos. La siguiente. ¿Cuál es el reto que tenemos? Pues vean este documental. Nos habla del dilema de las redes sociales. De verdad es crudo, pero nos ven, vamos cambiando para esta parte, vamos avanzando, nos ven como un avatar. Las redes sociales nos manejan a su antojo. Juegan con nuestra personalidad, con nuestras preferencias, con nuestro club de amigos, la escuela, la familia, el trabajo. La siguiente, por favor. Pareciese que somos de su propiedad. Nos utilizan como un producto. Compiten por nosotros. La siguiente, por favor. En este contexto, nos manejan a su antojo, saben de nuestras preferencias, somos sujetos de robo de identidad, nos manejan a su antojo. La siguiente, por favor. ¿Qué nos lleva como esto? Pues situaciones de manejo, muchas veces de tecnología persuasiva, nos controlan sobre nuestras preferencias, saben nuestros miedos. La siguiente. Por eso recordemos este fenómeno, la siguiente, por favor, que nos lleva a cuestionarnos hasta dónde en este caos se está dando esta vulneración de datos si nosotros estamos conscientes. Y muchos gobiernos, ¿sí?, no han entendido que esto es violación de derechos humanos. La siguiente. ¿Por qué razón? Porque ya lo vivimos en Europa y en América del Norte. Países como España e Inglaterra, la siguiente, tuvieron sus respectivas experiencias crudas en 2015 y en 2016, donde hubo manejo, ¿sí?, desleal de información por parte de estas redes. La siguiente, donde claramente tuvo que venir a salir, y que creo que es lo que no hemos visto en México, la autoridad de control, la doctora Mar España, directora actual de la Agencia Española de Protección de Datos Personales, para decirles, a ver, partidos políticos, ustedes no pueden hacer perfilados de manera individual de los votantes, porque están invadiendo la privacidad y están violentando datos personales. Y esto es ilegal. Consecuencia, quien lo haga, viene la sanción económica. Pero aquí, ¿a quién hemos sancionado? Allá sí se hablan de multas de 20,000 euros, ¿sí?, de miles de euros, o bien, como en el caso más grave de ante una violación de datos personales, se habla de una multa que puede ir de 20 millones de euros o el 4% de los ingresos anuales. La siguiente. Es un límite al acceso a información que, estando en el ámbito de instituciones públicas, se puede estar vulnerando, o son datos de particulares o también de servidores públicos que tienen que proteger ciertos datos personales. Tenemos normatividad, sí, una ley de protección de datos personales en el sector público, que es la ley general, una ley federal de protección de datos personales en el ámbito privado, también lo tenemos, de 2010. La siguiente. Firmamos un convenio 108 y su protocolo adicional, donde solamente hay otros dos países de América Latina, que es Argentina y Uruguay. Y México se suma como el país número 55 para que, junto con países de Europa, le digan a Europa que México es un país de puerto seguro, que en este país se protegen los datos personales, dado que es un derecho fundamental. La siguiente, por favor. ¿Nos lleva a retos fundamentales? Sí, nos lleva a retos fundamentales, porque esto lo tenemos que entender. Cuando se violenta un dato personal, ¿sí?, podemos aplicar el parámetro de control de regularidad constitucional, el denominado PACORECO. La gente que estudia derecho sabrán que invocamos control de convencionalidad y invocamos el artículo 1 de la Constitución Política para hacer valer el criterio pro persona. ¿Estamos protegidos? Sí, por tratados internacionales donde el derecho humano a la protección de las personas se reconoce de esa manera. Estamos protegidos por el artículo 6, artículo 16 de la Constitución Política, y también estamos protegidos por ese criterio pro persona del artículo 1. La siguiente, por favor. ¿Son retos fundamentales? Sí, pero también nos faltan, ya hay pendientes. Les decía hace rato, los derechos digitales. España tiene su ley orgánica de protección de datos personales y garantía de los derechos digitales, 17 derechos digitales. México todavía no hemos aterrizado, ni hemos hecho una realidad el derecho al olvido, no hemos hecho una realidad la desconexión digital, no hemos hecho una realidad la herencia digital, cuando ya hay una sentencia en 2018 en Alemania donde unos padres que perdieron a su hija menor en un accidente de vías del tren, le ganaron al gigante de Facebook, y hoy
la herencia digital es una realidad. Por eso ustedes hoy en Facebook pueden tener sus cuentas, no solamente conmemorativas cuando alguien fallece. Hay un rubro que dice, nómbrame un legatario. ¿Para qué? Para que sea el que pueda hacer el uso de tus mensajes y poder retirarlo y poder hacer herencia digital. La siguiente, por favor. ¿Qué nos lleva como retos? Pues obviamente todavía firmar el convenio 108. México no lo ha firmado, ya lo firmó Uruguay y Argentina. La siguiente. Esto sin duda, ya es aquí donde viene, creo que lo que podemos hacer como instituciones, el derecho al Internet. Está en la Constitución, artículo 6, esta reforma se hizo en 2013. Ninguna entidad federativa lo tiene regulado en su constitución política. Hace 15 días el Estado de México apareció en la Gaceta de Gobierno y somos la primera entidad federativa que tiene en el artículo 5 que el derecho al Internet es un derecho para todos los mexicanos. Esto nos va a permitir transitar a derechos digitales, entrar en gobierno digital, entrar en comercio digital, pero sobre todo en economía digital. La siguiente. ¿Qué implica como país y como órganos garantes y como sujetos obligados? Los partidos hoy van a tener que atender este tema de protección de datos personales para poder garantizar la no violencia política, sobre todo en el mundo digital de las mujeres. La siguiente. Pero no solamente los partidos políticos. Afortunadamente son sujetos obligados directos. La siguiente, por favor. En este caso, las instancias electorales, llámese INE o llámense los órganos locales o de las entidades federativas electorales. La siguiente, también los tribunales electorales, que tendrán que aplicar las sanciones respectivas de tipo penal y administrativo, pero donde los órganos garantes y de acuerdo a lo que nos mandata el Programa Nacional de Protección de Datos Personales, tendremos que hacer la política pública efectiva para garantizar la no violencia contra las mujeres. Eso nos mandata nuestro Programa Nacional de Protección de Datos Personales y lo mandata al INAI, se lo mandata al órgano garante de Guerrero, se lo mandata al órgano garante del Estado de México, al órgano garante de Michoacán, por decir la presencia que tenemos ahorita de los comisionados. La siguiente. ¿Son retos fundamentales? Sí, son retos fundamentales. ¿Por qué razón? Miren, rápidamente, y con esto concluyo, hace la semana pasada tuvimos un recurso de revisión que cayó en la ponencia del comisionado Gustavo Parra Noriega, que pedía, y para que vean la importancia de que como órganos garantes tenemos que hacer los ajustes razonables y la interpretación conforme para garantizar la no violencia contra la mujer. La siguiente, por favor. Miren, una mujer del Estado de México hizo una solicitud sobre un servidor público, un policía ministerial. Un policía ministerial que había ejercido violencia contra ella, dado que fue su pareja, tuvieron un hijo, y pues resulta que este señor, haciendo uso de la institución que era y teniendo este acto de autoridad, pues no le estaba pasando la manutención. Hizo una solicitud de acceso. Para nosotros era muy difícil como órgano garante, porque pedía datos que caían en el ámbito de dato personal del servidor público. Pero lo que invocamos, y creo que esta es la bondad de este recurso, y lo celebro y felicito al comisionado Gustavo Parra, porque haciendo una interpretación conforme de elementos normativos que no vienen en la Ley de Protección de Datos Personales, ni en la general, ni en la Ley de Protección de Datos Personales del Estado de México, hicimos valer interés superior del menor para que a través de la mamá, que en este caso pedía información respecto a un servidor público y un dato personal como era la retención de manutención, pudiera invocar interés legítimo, haciendo, como les digo, una protección y ajustes razonables, dado que era una mujer y estaba en condiciones de vulnerabilidad, porque resulta que el servidor público, argumentando que por su labor, pues tenía que viajar a otros estados, y bueno, también la fiscalía no había hecho la retención que por derecho le correspondía y que mandataba un juez, y que no se había entregado. ¿Qué es lo qué nos llamó la atención en esto? Pues un Estado de México que tiene alertas de género, que tenemos situaciones estadísticas muy preocupantes porque se han dado muchos feminicidios, era importante atacar la etapa preventiva, y que un derecho tan fundamental como puede ser precisamente el acceso a la información pública, pero también la protección de los datos personales cuando hay un interés
superior, que en este caso es el del menor y de la mujer, poder ceder parte de los datos personales de un servidor público porque había un interés público porque se garantizara esta información y dar certeza si estaba cumpliendo con sus obligaciones. La siguiente. Y creo que con esto, les decía, hicimos un criterio conforme. Estamos expuestos a que lo atraiga el INAI como segunda instancia y que, bueno, pues determine si aplica o no aplica, y también en su derecho el mismo servidor público que puede buscar hacer los mecanismos necesarios para que si siente vulnerados sus derechos, pues invoque, y esto se determine no en el órgano INFUE, no en el órgano INAI, sino en el Poder Judicial. La siguiente. Y creo que con esto, y disculpen un poquito ahí que me pasé del tiempo, estamos ante la presencia del reto. No podemos darnos el lujo, como les explicaba, que después de una reforma del 2014, hoy lo que tenemos en los diferentes congresos es que no hay esa garantía de 50 y 50, o al menos no hemos sido justos con las mujeres que no han sido mayoría. Yo no conozco ahorita un congreso, si alguien lo conoce, ojalá nos pudiera compartir esa experiencia de éxito, pero yo no conozco ahorita ningún congreso, no a nivel Congreso de la Unión, no a nivel congresos estatales, a diferencia de otros países. Ojalá en 2022 no estemos dando explicaciones de que no fuimos capaces de proteger a estas 60,000 mujeres que estarán participando en el proceso electoral más grande que México puede tener y complejo en el 2021. Sería cuanto de mi parte. Muchas gracias. Estoy abierto a cualquier comentario o pregunta.